Bienvenidos al canal. Aquí descubrirás los detalles más jugosos y los escándalos políticos más inesperados que sacuden a los líderes de España. Hoy tenemos una noticia impactante que ha dejado a muchos boquiabiertos. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español y líder del PSOE, ha sufrido una humillación tremenda dentro de su propio partido. Este suceso ha sacudido los cimientos de su liderazgo y ha generado una ola de incertidumbre sobre su futuro político. Pero antes de contarte cómo llegó a este punto tan crítico y revelarte todos los detalles de esta traición interna, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Aquí siempre te mantenemos informado sobre lo último en política y los giros inesperados que nadie ve venir. La trayectoria de Pedro Sánchez, del ascenso al poder a una crisis inesperada. Pedro Sánchez, un político que siempre ha sabido cómo jugar sus cartas, ha tenido una carrera llena de momentos decisivos, victorias estratégicas y sobre todo, de altibajos. Desde que asumió el liderazgo del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en 2014, ha sido un personaje polarizador tanto dentro como fuera de su partido. Su camino hacia el poder no fue sencillo. Enfrentó desafíos internos que casi lo destruyen políticamente, incluyendo una renuncia temporal en 2016 tras perder el apoyo de gran parte de la cúpula del PSOE. Pero como el ave fénix, Sánchez resurgió de las cenizas, regresando con fuerza en 2018 y ganando las elecciones internas del partido. Su victoria no solo fue una sorpresa para muchos, sino que le permitió consolidar su posición como líder indiscutido del PSOE. Su ascenso a la presidencia del gobierno español se produjo tras una moción de censura histórica que destituyó a Mariano Rajoy en 2018. En ese momento, parecía que Sánchez había alcanzado la cima de su carrera, logrando lo que pocos creían posible, convertirse en presidente gracias a su habilidad política y su capacidad para forjar alianzas, aunque muchas de ellas fueran controvertidas. No obstante, su liderazgo ha estado marcado por decisiones que han generado controversia. Las alianzas con partidos regionalistas, y especialmente, con partidos independentistas han sido una fuente constante de tensión dentro del PSOE. Aunque esas maniobras le permitieron mantenerse en el poder, comenzaron a abrir grietas dentro del partido, y lo que una vez parecía ser un liderazgo sólido y consolidado, ahora se tambalea. La fractura interna del PSOE, las tensiones que nadie vio venir. En los últimos días, lo que era un malestar latente dentro del PSOE ha explotado públicamente. Las figuras más influyentes del partido han comenzado a criticar abiertamente las decisiones políticas de Pedro Sánchez, lo que ha generado una fractura interna sin precedentes. Líderes regionales, que durante años habían apoyado a Sánchez, ahora lo cuestionan sin reparos, poniendo en duda su capacidad para seguir liderando no solo al partido, sino al gobierno de España. Esta situación ha alcanzado su punto más crítico con la polémica alrededor de la ley de amnistía para los líderes independentistas catalanes involucrados en el referéndum ilegal de 2017. Esta medida, que Sánchez presentó como un paso hacia la reconciliación y la pacificación del conflicto catalán, ha sido interpretada por muchos dentro de su propio partido como una concesión inaceptable. Para muchos socialistas, este es el punto en el que Sánchez ha cruzado una línea roja. Durante una reunión reciente del Comité Federal del PSOE, varios dirigentes regionales y figuras veteranas del partido alzaron la voz en contra de las decisiones de Sánchez. Entre ellos, destacaron personajes como Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, y Javier Lambán, presidente de Aragón. Estos líderes criticaron duramente la estrategia del presidente, acusándolo de traicionar los principios fundamentales del socialismo español en su afán por mantenerse en el poder. Lo que sucedió en esa reunión fue solo el principio de una serie de acontecimientos que evidenciaron la fragilidad del liderazgo de Sánchez dentro de su propio partido. Según diversas fuentes, la reunión a puerta cerrada en la que varios dirigentes socialistas recriminaron abiertamente a Sánchez fue uno de los momentos más humillantes para el presidente. Se dice que Sánchez, acostumbrado a tener el control y la lealtad de los suyos, quedó visiblemente afectado por la falta de apoyo y por la dureza de las críticas. Lo que antes parecía una unidad interna, ahora ha sido revelado como una fachada que escondía profundas divisiones. El desafío directo a su liderazgo, amenazas y críticas sin precedentes.
Uno de los momentos clave de esta humillación fue cuando varios líderes regionales, conocidos como «varones» del PSOE, amenazaron con distanciarse del gobierno central si Sánchez continuaba con ciertas políticas, particularmente con la amnistía y las concesiones a los independentistas catalanes. Estas críticas no se limitaron únicamente al ámbito político, sino que también se convirtieron en ataques personales. Según informes, un destacado miembro del PSOE llegó a insinuar que Sánchez había perdido el norte y que estaba dispuesto a sacrificar los principios del partido por mantener su puesto en el poder. Este descontento alcanzó un punto álgido cuando un grupo significativo de diputados socialistas publicó una carta abierta en la que manifestaban su profunda preocupación por la dirección que estaba tomando el partido bajo el liderazgo de Sánchez. Esta carta fue vista como una señal inequívoca de que las tensiones internas estaban fuera de control y que el apoyo a Sánchez estaba en su punto más bajo. Lo que es aún más significativo es que este tipo de manifestaciones de descontento público son extremadamente raras en el PSOE, un partido que históricamente ha valorado la unidad y la disciplina interna. La fractura dentro del PSOE ha comenzado a tener repercusiones más allá de las puertas del partido. Las encuestas internas indican que la popularidad de Sánchez entre la base del partido ha disminuido considerablemente, en gran parte debido a la percepción de que el presidente está priorizando su supervivencia política sobre los intereses del partido y del país. Muchos militantes de base han comenzado a expresar su descontento abiertamente en redes sociales y en eventos locales, lo que ha generado un ambiente de malestar generalizado. El impacto mediático, Sánchez en la mira de la prensa y los analistas políticos. Como era de esperar, la prensa no ha tardado en hacer eco de esta crisis interna en el PSOE. Los titulares de los principales medios de comunicación han subrayado la fragilidad del liderazgo de Pedro Sánchez y han señalado que las decisiones políticas más recientes del presidente han fracturado la unidad del partido. Los analistas políticos en televisión no han dudado en afirmar que Sánchez podría estar enfrentando el principio del fin de su liderazgo si no logra reconducir la situación en los próximos meses. Los programas de opinión y debate político han estado plagados de discusiones sobre el futuro de Sánchez, y muchos expertos coinciden en que el presidente está en una posición más precaria que nunca. Lo que en su momento fue visto como una estrategia calculada para asegurar el poder a través de alianzas con los independentistas, ahora se percibe como un riesgo que ha fracturado la confianza dentro del partido. El consenso general es que Sánchez enfrenta el desafío más grande de su carrera política, uno que podría determinar si continúa en el poder o si es desplazado por una revuelta interna. ¿Las consecuencias para la coalición de gobierno? ¿Se tambalea la alianza con Unidas Podemos? Esta crisis interna dentro del PSOE no solo afecta a Pedro Sánchez como líder del partido, sino que también pone en riesgo la estabilidad del gobierno de coalición que lidera junto a Unidas Podemos. Las tensiones con su socio de coalición han sido una constante desde el inicio del gobierno, pero ahora la situación es aún más delicada. Algunos miembros del PSOE han comenzado a cuestionar la utilidad de mantener esta alianza, especialmente después de los decepcionantes resultados en las elecciones locales y autonómicas. La alianza con Unidas Podemos, aunque en un principio fue vista como una estrategia audaz para consolidar el poder, ahora parece ser una carga para muchos dentro del PSOE. Las diferencias ideológicas entre los dos partidos han sido evidentes desde el principio, pero las tensiones han aumentado a medida que el PSOE ha tenido que hacer concesiones que algunos consideran excesivas para mantener la coalición a flote. Si Sánchez no logra manejar adecuadamente las tensiones dentro de su propio partido, la coalición podría desmoronarse, lo que llevaría a una crisis de gobernabilidad en España. ¿El futuro político de Pedro Sánchez podrá sobrevivir a esta crisis? A medida que avanzan los días, la pregunta en boca de todos es, ¿podrá Pedro Sánchez sobrevivir a esta crisis interna o estamos presenciando el principio del fin de su liderazgo? Sánchez tiene varias opciones para intentar gestionar esta situación. Por un lado, podría optar por una estrategia de conciliación, tratando de recuperar la unidad del partido mediante el diálogo y el compromiso. Esto, sin embargo, requeriría hacer importantes concesiones a sus críticos dentro del PSOE, lo que podría ser visto como una señal de debilidad. Por otro lado, Sánchez podría optar por una estrategia más firme, reforzando su control sobre el partido y eliminando a aquellos que no se alinean con su visión. No obstante, este enfoque podría aumentar el riesgo de una fractura aún mayor dentro del PSOE, lo que podría debilitar su liderazgo de forma irreversible.
Conclusión, un punto de inflexión para Pedro Sánchez y el PSOE. En resumen, la humillación que ha sufrido Pedro Sánchez dentro de su propio partido marca un punto de inflexión en su carrera política. Las tensiones internas y las críticas abiertas de figuras clave han expuesto la fragilidad de su control sobre el PSOE, lo que podría debilitar no solo su posición personal, sino también la unidad del partido en un momento crítico. Con las elecciones generales a la vista, las divisiones dentro del PSOE y las controversias en torno a sus alianzas políticas ponen en riesgo la estabilidad de su gobierno. Este episodio es un claro desafío para el liderazgo de Pedro Sánchez, y los próximos meses serán decisivos para determinar si puede recuperar la unidad y la fortaleza necesarias para seguir liderando tanto al PSOE como al gobierno de España. ¿Qué opinas sobre esta humillación pública que ha sufrido Pedro Sánchez dentro de su propio partido? ¿Crees que será capaz de recuperarse o estamos viendo el principio del fin de su liderazgo? Queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios abajo y participa en la conversación. Además, si te interesa seguir al tanto de los escándalos políticos que están sacudiendo España, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.